La enfermedad es una de las realidades más dolorosas de la vida humana. Hombres y mujeres han buscado alivio frente al sufrimiento físico, emocional y espiritual. Y la Biblia no ignora este tema. Desde Génesis hasta Apocalipsis encontramos referencias a la enfermedad, a su origen, a la esperanza de sanidad y la obra redentora de Jesucristo. La Escritura enseña que la enfermedad no era parte del plan original de Dios para la humanidad. Ya desde el paraíso, Adán y Eva tenían plena comunión con Dios, sin dolor ni muerte. Pero el pecado trajo consigo consecuencias, devastadoras. Ese pecado rompió la armonía entre Dios y la humanidad. Entró la muerte, la enfermedad vino al mundo. Por eso el apóstol Pablo decía en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La enfermedad es una consecuencia, de esa caída, un recordatorio de la fragilidad humana, pero también ¿de qué? De la necesidad de redención. Tú necesitas ser redimido de la enfermedad. Si ves la historia bíblica, la enfermedad aparece como parte de la vida del pueblo, pero es utilizada como un espacio donde Dios revela su poder. La enfermedad, es vista como consecuencia directa de la desobediencia, lo vemos en Deuteronomio 28. Pero Dios muestra siempre su poder para sanar. Ahí en Éxodo dice: yo soy Yahweh, tu sanador. Los salmos reflejan esta tensión. El ser humano clama enfermo a Dios y Dios responde ¿cómo? Con misericordia. Como decía el Salmo 103, bendice alma mía a Yahweh y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Así es, hay esperanza de sanidad siempre ligada a la misericordia y fidelidad de Dios. Con el Nuevo Testamento, cuando Jesús vino, aparece como plena manifestación de la voluntad de Dios para con la humanidad. Y el ministerio de Jesucristo estuvo marcado por sanidad, como hoy. ¿Recuerdan? Por ejemplo, en Mateo 4, 23 y 24. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias. ¿Y qué hizo él? Y los sanó. La sanidad no era como un adorno en su ministerio, era un signo visible de que el reino de Dios había llegado. Ese reino de Dios ha llegado. Cada milagro de sanidad fue una proclamación de que el poder del pecado y de la muerte estaba siendo vencido, lo cual se consumó en la cruz. La obra suprema de Cristo se manifiesta en la cruz. Ahí no solo cargó con nuestros pecados, sino con todas nuestras enfermedades y dolores, las consecuencias de esa separación de Dios. Por eso en Isaías 53, 4 y 5 claramente dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El mismo apóstol Pedro retoma eso cuando escribe su primera carta, 1 Pedro, en el capítulo 2, verso 24, y lo dice así de claro: quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, y por cuya herida
fuiste sanados. Ya fuiste sanado. El sacrificio de Jesucristo en la cruz, consumado con la resurrección, es el fundamento de nuestra sanidad, de tu sanidad. No es un mérito humano. No es el resultado de un ritual. No es nada que tú puedas hacer. Es por gracia derramada en el sacrificio mismo de Jesucristo, porque Él es tu Redentor. La Biblia enseña que la sanidad, al igual que la salvación, es un acto de gracia. Nadie puede comprarla ni merecerla. Se recibe por fe. Sí, se recibe por fe, como un regalo del amor de Dios. Como dice el apóstol Pablo, Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Es la fe que abre la puerta a la salvación, abre la puerta a la sanidad. No es una fórmula, no es magia, es confianza en el carácter y voluntad ¿de quién? De Dios. En los evangelios Jesús siempre resaltó la fe como ese elemento central para vivir la sanidad. Y tú puedes vivirla hoy. Recuerda esas frases, por ejemplo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró ¿qué? La vista. Y seguía Jesús en el camino. La fe no es el poder en sí misma, es la respuesta confiada al poder de Dios, tu respuesta de confianza al poder de Dios, tu certeza y la seguridad en Él de que eso sucede porque reconoces que solo en Jesús hay sanidad y restauración, solo en Él, solo Él. Dios tiene poder para sanar. Puede sanar de inmediato. Y si hubiera una dolencia que permaneciere, puedes orar. Y se bastará la gracia del Señor, porque la gracia se perfecciona en la debilidad. En medio de la enfermedad, Dios también se manifiesta. Y esa sanidad puede ser física, emocional o espiritual. Y siempre, absolutamente siempre será para la gloria de Dios. ¿Sabes que Dios nos va a restaurar? Inclusive en el más extremo de los casos, cuando estemos delante de su presencia, habrá una restauración total ahí en la eternidad. Por eso dice en Apocalipsis 21, en el verso 4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque esas cosas pasaron. La sanidad también llegará, también cuando estemos plenamente ante la presencia de Dios. Y no habrá más enfermedad ni sufrimiento. Pero Dios hoy quiere sanarte. Hoy quiere que seas sano. Si la enfermedad entró como consecuencia del pecado, sí, pero Cristo vino a redimirnos de sus efectos. Jesús mostró que su reino trae vida y salud para todos. En la cruz cargó nuestras enfermedades. Por su gracia podemos recibir restauración. Recíbela. Acércate a Él con fe. Cree en su poder. Descansa en su amor. La sanidad llegará. Porque creemos y esperamos en Él, confiamos en que su gracia es suficiente y su restauración final está asegurada. Jesús sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos. Él no ha cambiado. Y como dice Mateo 12:15, y sanaba a todos. No hay exclusión, a todos. Y esa promesa está viva para quienes creen y buscan en Él esa vida abundante. En tu vida tal vez has experimentado enfermedad, dolor, vacío. Pero la Biblia enseña que la enfermedad entró en el mundo por el pecado, pero también nos dice que Jesús vino a redimirnos. Y allí en la cruz llevó nuestros pecados
y también nuestras dolencias. Y Él dice: venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No importa tu pasado, cuán grande sea tu dolor, Él tiene poder para perdonar, sanar y darte vida nueva. La salvación y la sanidad son un regalo de su gracia. Solo necesitas creer y abrirle tu corazón. ¿Quieres hacerlo? Te invito a que hagas esta oración. Repítela conmigo para que recibas a Jesús como tu Señor y Salvador. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, que necesito tu perdón. Me arrepiento de mis pecados. Creo que en la cruz llevaste mis pecados y mis enfermedades, y que resucitaste para darme vida nueva. Hoy te abro mi corazón. Te recibo como mi Salvador y mi Señor, y confío en que por tu gracia me das perdón y sanidad. Hazme tuyo. Lléname de tu Espíritu Santo y transforma mi vida. Gracias por tu amor y por tu obra en mí. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Y para todos los que estamos aquí, oremos juntos para que este mensaje nos siga fortaleciendo. Padre Celestial, gracias porque en Cristo tenemos redención, vida y sanidad. Te pido por mis hermanos en la fe que su confianza se afirme cada día en tu palabra, que cada hermana encuentre fortaleza en medio de la prueba y que experimenten la paz que solo tu Espíritu Santo puede dar. Que siempre recuerden que tu gracia es suficiente y que la sanidad definitiva la tenemos en ti, Jesucristo, que vives en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.